Música dinámica. Tienes un 95, no hay un 95. Música dinámica. Entonces, amigos, esta también es la cuarta gasolinera en la que intenté cargar gasolina del 95, pero resultó que no era una de ellas. Ojalá que esto solo haya sido una falla temporal. La crisis de combustible llegó a Moscú y las élites rusas están perdiendo la cabeza. Algunos ciudadanos van a las gasolineras y descubren que la gasolina se ha agotado por completo. En un país que era conocido como la gasolinera con armas nucleares y ahora ya no tienen gasolina. Todo es por las sanciones ucranianas como esta. Eso parece imágenes generadas por computadora de una película. Pero esa es la realidad rusa. Esa era la refinería Ryazan de Rusia, que está situada aproximadamente a 180 kilómetros o 120 millas al sureste de Moscú. Esta es una de las refinerías más grandes de Putin y representa cerca del 5% de la capacidad total de refinación de Rusia. Bueno, adivina qué, Ucrania la volvió también a atacar hace unos días y parece que esa refinería va a estar fuera de servicio por algunos meses más. Aquí hay algunos videos de redes sociales de esta refinería ardiendo en llamas. Eso confirma el ataque ucraniano. Antes de continuar, si pueden, por favor, denle al botón de suscribirse aquí abajo para mantenerse al tanto de todas las noticias geopolíticas como esta. Comencemos ahora. Por supuesto, esta es solo la entrada más reciente en una larga lista de refinerías que Ucrania ha atacado dentro de Rusia en solo los últimos meses. En su pantalla pueden ver los gráficos de las refinerías atacadas por Ucrania y sus fechas. Porque algunas de estas, como la de Ryazan de la que acabamos de hablar, han sido atacadas varias veces, y algunas hasta 6 veces diferentes, lo cual es completamente ridículo. Ahora, esto definitivamente está teniendo un gran impacto en la economía rusa. Ya vemos a Putin prohibiendo la exportación de gasolina a otros países. Bueno, hace apenas 2 días, Putin extendió esa prohibición y ahora se mantiene hasta finales de octubre. Y además de eso, vemos que los precios de la gasolina al mayoreo han subido hasta un 50% en los últimos meses, y el precio de la gasolina al menudeo también está subiendo. Pero el gobierno ruso se ha enfocado mucho en asegurarse de que los ciudadanos rusos no sientan el peso de esta guerra. Eso es todo sobre la economía. ¿Y los ataques en las líneas del frente? ¿Adivina qué? Esta mañana hablé en persona con el profesor Miguel Clark y le hice esta pregunta. Esto es lo que dijo. Ucrania ha estado actuando como si tuviera una estrategia para ganar, y eso implica atacar la capacidad de refinación de petróleo rusa. ¿Eso está haciendo alguna diferencia en las líneas del frente? Y si es así, ¿qué tan grande es esa diferencia? Tendemos a exagerarlo, sobre todo en círculos pro-ucranianos. Por eso quería tu opinión. ¿Qué tan fuerte es la impresión? Están afectando la capacidad de refinación ucraniana de Rusia, que ha disminuido. Quiero decir, han afectado entre el 10 y el 20% de ellas, según dijo el Pentágono, o al menos Estados Unidos. Lo dice la Casa Blanca. 20% no estoy muy seguro de dónde sacan esa cifra, pero ciertamente un 10% y quizá más. Así que definitivamente la ha afectado. El precio mayorista de la gasolina, el precio mayorista en Rusia ha subido un 55% desde principios de este año y va a seguir subiendo. El precio al menudeo no lo ha hecho. El precio al menudeo solo ha subido cerca de un 10 o 12% porque el gobierno ruso sigue interviniendo para mantenerlo bajo. Pero si el precio al mayoreo está subiendo a ese ritmo, entonces eso tiene que reflejarse el próximo año. Y los rusos están bastante alarmados por esto. Tanto así que, según tengo entendido, y solo diré que es mi entendimiento, los rusos están haciendo algunos acercamientos a los ucranianos. Diremos, dejaremos de atacar su infraestructura si ustedes dejan de atacar nuestras refinerías. No sé si eso sea cierto, pero creo que hay personas que piensan que es verdad. Y tendría sentido que los rusos estén bastante preocupados por el efecto en la economía interna de la campaña contra las refinerías de petróleo que los ucranianos han llevado a cabo. Tu pregunta fue, ¿afectará la línea del frente? La respuesta es que no directamente, porque los rusos priorizarán el combustible para el frente
y la mayoría de sus vehículos funcionan con diésel, no con gasolina, que obviamente es un proceso diferente. Y si llegan a quedarse cortos, asegurarán suficiente para la línea del frente. No afectará directamente el suministro de combustible ruso, pero sí impacta la economía de Rusia. Es suficiente para preocupar a los rusos y aumenta las presiones. La economía rusa enfrenta tiempos muy difíciles desde finales de este año hasta el próximo. Por eso, si las sanciones se mantuvieran con la misma dureza con la que se impusieron en 2022-23, entonces realmente tendrían un efecto mucho mayor en la economía. Pero quiero decir, no es irónico. Los estadounidenses parecen estar a punto de aliviar las sanciones a Rusia justo en el momento en que tendrían un efecto mucho mayor en el gobierno ruso. Y la campaña contra las refinerías de petróleo que están llevando a cabo los ucranianos es exitosa en sus propios términos, pero solo es exitosa de manera indirecta en cuanto a lo que está ocurriendo en la propia Ucrania. Estos ataques también muestran algo a lo que muchas personas no están prestando atención, y es el fracaso o la escasez de la defensa aérea rusa. No sabemos exactamente qué está causando que Rusia no detenga estos ataques, porque, de nuevo, Rusia no publica todos los números ni todos los hechos que tienen, pero tiene que ser una cosa u otra. Porque refinerías como la de Roshan, mencionada al inicio del video, están protegidas por defensas aéreas. Ucrania no encontró una brecha en esta refinería. Esta es una refinería que Ucrania ya ha atacado antes, y Rusia la ha protegido porque sabe que es importante para la economía rusa. Pero aún así, Ucrania logra atacarla de nuevo. Y esto tiene que ver con señuelos ucranianos y la suplantación de drones ucranianos. Eso significa que Ucrania está usando drones señuelo, drones de reconocimiento para obtener información sobre cómo pueden evitar adecuadamente o, supongo, destruir las defensas aéreas rusas. Luego atacar lo que realmente buscan, las refinerías rusas. También hay una estrategia mucho más grande detrás de atacar solo las refinerías y no atacar, digamos, los petroleros o no atacar tanto los oleoductos. Ahora, por supuesto, Ucrania está atacando los oleoductos que suministran petróleo a Hungría y Serbia, pero fuera de eso, Ucrania realmente no está atacando las exportaciones que Rusia está realizando. Y la razón de eso es desafortunada, pero simple. Tiene que ver con Estados Unidos. Algo es constante, sin importar quién esté en la Casa Blanca. A los presidentes y consumidores estadounidenses no les gusta cuando sube el precio del petróleo. Así que si Ucrania empieza a atacar los petroleros rusos, el mercado reaccionará de maneras inesperadas, y los precios deberían subir enormemente. Y ese es el riesgo que Ucrania no puede correr porque eso molestaría a Estados Unidos. Y Ucrania realmente necesita a Estados Unidos para hacerle frente a Rusia. Ahora, por supuesto, eso es desafortunado, porque Ucrania tendría un impacto mucho mayor en las líneas del frente si pudiera atacar las exportaciones que Rusia está realizando. Esa es la realidad actual. Sin importar quién esté en la Casa Blanca o si es el presidente Trump, no quieren que los precios del petróleo suban. Así de simple. Así que esta es exactamente la razón por la que Ucrania está atacando refinerías. Porque, de nuevo, solo para señalarlo a las personas que no lo saben, Rusia exporta crudo a otros países y ese crudo se refina en esos países. Así que China está refinando el crudo que importan, India lo está refinando, Turquía lo está refinando, Brasil lo está refinando. Pero las refinerías rusas principalmente refinan petróleo crudo para el mercado interno. Y el hecho de que Ucrania esté atacando las refinerías significa que va a haber una escasez interna que ya estamos viendo que sucede. Solo mira este acantilado en Rusia, donde la gente hace fila por kilómetros solo para llenar su auto, lo cual es una locura. Dynamic. PIZDETS. Aunque ocurre todo esto, Putin continúa la guerra como siempre, usando a sus soldados como carne de cañón y retrasando las negociaciones. La razón es simple. Los líderes rusos no consideran preservar a sus ciudadanos. Los tratan como algo desechable. No los tratan como seres humanos. Bueno, en su más reciente truco para retrasar las negociaciones, Putin ha invitado al presidente Zelensky a venir a Moscú para negociar un acuerdo de paz. Zelensky respondió de forma muy inteligente. Esto dijo: En este momento, 3 semanas después de la cumbre en Alaska, todavía no hay una reunión entre usted y Putin. Él dijo que se reunirá si usted va a Moscú.
Él puede venir a Kiev. ¿Sabes? Si una persona no quiere reunirse durante la guerra, por supuesto, puede proponer algo que no sea aceptable para mí o para otros. Pero es comprensible. No puedo ir a Moscú cuando mi país está bajo misiles, bajo ataques cada día, no puedo ir a la capital de estos terroristas. Es comprensible y él lo entiende. En la simple posición, como dije, que él tiene que venir a Kiev ahora. Así que es comprensible que lo esté haciendo para, de nuevo, posponer la reunión. Siempre dije que no se puede confiar en Putin. Él juega con Estados Unidos. Eso creo. Eso es lo que pienso. Incluso el presidente Trump se está dando cuenta de que Putin realmente no quiere la paz porque no le importa cuántas personas, cuántos rusos están muriendo en el frente. Al final del día, Putin cambiaría 10 veces más rusos si pudiera apoderarse de Ucrania. Ese es su objetivo principal, sin importar cómo lo logre. No desde la Segunda Guerra Mundial. Ahora, otro comentario interesante que hizo el presidente Trump fue sobre las garantías de seguridad que Ucrania recibirá si Putin acepta un alto al fuego o si Putin acepta una paz negociada. Bueno, pues escuchemos. Bueno, los ayudaremos, pero queremos salvar muchas vidas, así que haremos algo al respecto. Creo que la gente espera que los ayudemos. Bueno, Europa será la primera en entrar por mucho, y ellos quieren ser los primeros y quieren ver que esto termine. Europa quiere que esto termine. Sí, terminará pronto, todo se resolverá, ya verás. YouTube acaba de hacer un anuncio asombroso. Está pagando a los creadores 64 millones de dólares por día. ¿Por qué? Bueno, porque YouTube no tiene suficientes creadores. Por eso ves videos en tu página de inicio que tienen menos de 1000 vistas, como este de aquí. Esto no significa que todos deban iniciar un canal. Si alguna vez pensaste en iniciar un canal de YouTube o uno sin mostrar tu rostro, este es el momento ideal. YouTube les está pagando millones de dólares a los creadores todos los días y ahora está impulsando canales nuevos y pequeños más que nunca. Pero estoy seguro de que tienes muchas preguntas sobre cómo empezar y hacer crecer un canal. Frecuentemente recibimos preguntas por correo de ustedes. Por eso decidimos poner todos nuestros consejos de YouTube en un solo video de YouTube completamente gratis. Así que, si eres alguien interesado en comenzar tu propio canal, puedes ver ese video aquí en YouTube haciendo clic en el enlace en la descripción o en la tarjeta en tu pantalla. Bueno, esto es algo de lo que también hablé con el profesor Clark, porque, después de todo, él está en el Reino Unido, donde se inició la coalición de los dispuestos, y han tenido muchas reuniones justo ahí. Así que quería ver, ¿están logrando algún progreso o solo son anuncios tras anuncios? Así que escuchemos lo que él tenía que decir, cambiando un poco el enfoque hacia la coalición de los dispuestos. Y para mí personalmente, parece que ha habido muchos anuncios sobre cuánto apoyo están dispuestos a brindar, pero menos avances. No quiero sonar anti-europeo, pero nuestro presidente también hace lo mismo. Muchos comentarios y nada de acción. ¿Lo ves así desde la coalición de los dispuestos? ¿O soy solo yo? Sí, no, la coalición de los dispuestos es una. Ahora se ha convertido en una coalición de lo que esperan, y es una coalición que está tratando de llenar ese tipo de vacío en medio. Si los europeos hubieran optado por no actuar y decir, nosotros esperaremos a que Estados Unidos intente negociar un acuerdo de paz o alto al fuego, y luego responderemos. Estados Unidos, muy escéptico con sus socios europeos, habría dicho, es típico de los europeos, mira. No hacen nada, simplemente se quedan ahí sin hacer nada, nos dejan todo a nosotros, así que si no hubiéramos hecho nada, eso probablemente habría sido peor. Lo que los europeos han tratado de decir es, miren, podemos hacer cosas, tenemos fuerzas, estamos preparados para usarlas, pero no sabemos para qué usarlas. Cuando veamos cuál podría ser el esquema de algún tipo de acuerdo o de un alto al fuego, entonces podremos considerar qué podríamos hacer. Sabes que el ejército no se activa o desactiva como una llave, requiere planificación, sobre todo al reunir tropas. En este caso, de al menos 25 estados, incluyendo no solo a los europeos, sino también a Australia y tal vez Nueva Zelanda, quizá incluso Japón. Hay otros países que están diciendo, bueno, que ellos contribuirían a esto de varias maneras. Así que, aunque suena muy nebuloso en este momento, lo militar, el instrumento militar, siempre es nebuloso. Hasta que le das una misión, hasta que le dices lo que quieres que haga. Y así, esta coalición de los dispuestos es una serie de ejercicios de planificación donde diferentes países están diciendo,
Bueno, en teoría podríamos ofrecer, ya sabes, aviones, podríamos ofrecer transporte, podríamos ofrecer tropas en tierra, pero hasta que sepamos qué se nos va a pedir que hagamos, no vamos a comprometernos con nada de manera sensata. Y así que todos estamos dando vueltas en círculos, y la semana pasada vimos la 8ª reunión de la coalición de los dispuestos. Ellos comenzaron, creo que fue el 2 de marzo, y esa fue la 8ª reunión. Ellos también están dando vueltas, esperando que Estados Unidos actúe o se retire. Ahora, estoy bastante seguro de que Estados Unidos se va a retirar, pero ahora estamos en ese punto donde o Trump está preparado para hablar con Putin y llegar a algo que diga, bien, ese es el trato. ¿Cómo creamos seguridad para ese trato? Bien, tenemos esto y esto. Lo planeamos por meses. Es como un rompecabezas. Ahora vamos a juntar las piezas del rompecabezas para formar esta especie de imagen, que es lo que tú quieres. Esa es la versión optimista, que todo ha sido un ejercicio de planeación antes de algún tipo de resolución, o al menos un acuerdo para hacer algo. Lo que creo que está pasando es que todos estamos dando vueltas en círculos porque no van a ver nada. Creo que el presidente Trump está zigzagueando para salir de esta guerra. Y parte de el proceso de crear esta coalición de los dispuestos es para tratar de evitar que Washington culpe a los europeos y a los ucranianos cuando esto no funcione. Porque sabemos que la administración de Trump está mucho más inclinada a ponerse del lado de Putin en esto. O sea, Steve Witkoff repite los argumentos de Putin, casi, ya sabes, punto por punto, siempre repite la narrativa rusa y sabemos que Trump escucha a Witkoff. Entonces, Witkoff va a tener estas reuniones en Moscú, se reúne con Lavrov, se reúne con Putin, y no hay nadie más en la sala, aparte de un intérprete, que es un intérprete ruso, ya sabes, alguien del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia. Él solo se sienta ahí sin tomar notas, habla, escucha, y luego se va diciendo, creo que ellos piensan esto o aquello. Quiero decir, esto puede estar bien en el mundo de los negocios, pero créeme, en la diplomacia profesional esto es solo amateurismo del peor tipo. Y así, Witkoff sale con una versión rusa de cuál es el argumento, cuál es la verdad. Estados Unidos piensa que Rusia ganará militarmente si no hay acuerdo de paz, y ahora ve que Rusia lleva ventaja en la guerra. Los ucranianos deben acordar ahora antes de que la situación empeore. Esa no es la evaluación de inteligencia de los europeos, ni tampoco la que hacen los ucranianos. Saben las debilidades rusas y creen que con más ayuda podrían hacerlo mucho mejor. Esa es su opinión.